Bueno, familia, hoy tenemos un tema que es bastante manipulado no solo por la ignorancia de algunas personas que no viven en Cuba y se tragan las estadísticas del régimen, sino por instituciones internacionales como la propia FAO, que da cifras sobre la alimentación en Cuba, igual que la OMS, dan cifras sobre la alimentación en Cuba que son falsas. Quiero dejarles claro una cosa. Empecé a contactar a todas las instituciones que ofrecen cifras de algún sentido, económicas, sociales, sanitarias, sobre el régimen sobre la situación de Cuba. Cifras como precisamente los niveles de alimentación en Cuba, cómo funcionan, el analfabetismo en Cuba. Contacté con el Banco Mundial, contacté con la OMS, contacté con la FAO, pidiéndoles de dónde sacaban ellos los datos. Fui uno por uno, email por email. Tengo el esquema por ahí, se los enseñaré. Ahora mismo no lo tengo delante, pero alguna otra vez lo he enseñado, creo. Se los volveré a enseñar. Resulta que cada una de estas instituciones, el Banco Mundial me refiere luego al anuario estadístico de la ONU en algunos puntos, al de la FAO en otros puntos. Luego le preguntas a la FAO y te dicen que los datos los sacan de la ONEI, por ejemplo, y ya ahí terminas directamente en el régimen cubano. Le preguntas otra vez al Banco Mundial sus fuentes de datos y también te dicen en cuanto a las estadísticas económicas que las sacan de fuentes de la ONEI, por ejemplo, vuelves a terminar en el régimen cubano. Todos los datos que ofrecen las instituciones internacionales, absolutamente todos, salen de las estadísticas del régimen cubano. Las estadísticas del régimen cubano están todas manipuladas, todas, absolutamente todas. Estamos hablando de que, por ejemplo, esto lo he explicado también otras veces, el PIB cubano se calcula por una fórmula de conversión del peso cubano igual al dólar americano, que era el valor antes de 1985. Así calculan el PIB. Cuando tú calculas el PIB con la tasa de cambio oficial a 1 por 24, el PIB cubano te da 2 veces menos, perdonen. Te da casi la mitad de lo que es el PIB que ellos realmente ofrecen a los organismos internacionales. Y cuando calculas el PIB cubano por la tasa real de la calle, que es 1 por 75, el PIB te da casi 4 veces menos que lo que ellos dicen que realmente es el Producto Interior Bruto de Cuba. Para que tengan una idea de cómo funciona esto de cara al mundo y de cara a la realidad. A partir de ahí, pues el PIB per cápita tampoco es real. El PIB per cápita para el 2014, que era de 7.000 y pico de dólares, cuando lo calculas por la tasa real de 1 por 24, la tasa oficial de 1 por 24, te da poco más de 3.000 dólares. Y si lo calculas por la tasa real de 1 por 75, ya ni les cuento. Eso no tiene sentido, el PIB per cápita cubano. Así funciona con todas las demás cifras, con todos los demás datos. No hay forma de obtener información fiable de instituciones internacionales como la OMS, como la FAO, como la ONU, desde que los comunistas llegaron al poder en Cuba, porque manipulan toda la estadística. Y toda la estadística sale de ahí. No hay estudios independientes, ninguno. La UNICEF tiene oficina en Cuba, tiene, pero los estudios, el que estaba a cargo de la UNICEF, que era un socialista español, UNICEF Cuba, un socialista español, era el que se dedicaba, el que se encargaba de hacer los estudios. ¿Qué estudios? Pues estudios que arrojaban cifras en favor del régimen cubano. No hay un solo organismo internacional independiente que haga estudios dentro de Cuba porque el régimen no se lo permite directamente. Por tanto, todos esos datos que esgrimen algunos fuera de Cuba, diciendo que, bueno, es que la niñez en Cuba, paraíso de la infancia, es que el PIB cubano per cápita es de tanto, es que
el índice de desarrollo humano en Cuba está en el 70 y pico de puesto, en el 72, el 79. Todo esto es falso. Está hecho a partir de datos manipulados por el régimen, ¿vale? Más que nada por contestar la pregunta que me hacían antes del tema de la FAO.